Hola, mi nombre es Kelly Andrade. El día de hoy para la asignatura de Proyectos 1 vamos a hablar sobre el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema en ocasiones puede ser inmediato o llevar un tiempo considerable. Eh, Ello depende de la familiaridad que tenga el investigador con el tema a tratar, de la complejidad del tema, de la existencia de estudios anteriores, del empeño del investigador, del enfoque elegido y de sus habilidades personales. Sabemos que seleccionar un tema o una idea no lo coloca inmediatamente en la posición de considerar qué información va a recolectar, cuál será su método y cómo analizará los datos que obtenga. Antes necesita formular el problema específico en términos claros y explícitos, de manera que sea susceptible a investigarse con procedimientos científicos. Dicho esto, sabemos que el planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la situación u objeto de estudio, ubicándola en un contexto que nos permita comprender su origen y sus relaciones. Y este planteamiento debe tener algunas características o elementos. Uno de ellos es que presenta un contexto general del problema. En él se identifica y se relaciona los elementos que intervienen en el problema. Nos introduce un apoyo teórico y empírico relacionado con el problema, argumenta aspectos centrales del problema y delimita el problema. Y para esto es necesario visualizar el problema para poder plantearlo adecuadamente. Ahora bien, el problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. A mayor claridad corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. El investigador debe ser capaz de concebir el problema y verbalizarlo, pues en algunas ocasiones sabe lo que desea hacer, pero no cómo comunicarlo a los demás, y es necesario que realice un mayor esfuerzo por traducir su pensamiento a términos comprensibles, pues en la actualidad la mayoría de las investigaciones requieren de la colaboración de muchas personas. Otro aspecto que es necesario es establecer la dirección del estudio para lograr los objetivos, y además es necesario que los juicios emitidos sean avalados o con datos o cifras provenientes de estudios anteriores. Por ello, el planteamiento del problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad y como pregunta. Eh, este planteamiento del problema tiende a dar respuesta a algunas preguntas como las siguientes. ¿Cuáles son los elementos del problema, datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo? ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la relevancia del problema? Y obviamente necesitamos saber de dónde se originaron todas estas preguntas, y para esto tenemos unas fuentes de origen como la siguiente. Una de ellas es la observación de problemas de tipo práctico en cualquier ámbito, ya sea laboral, estudiantil, comunitario, etc. Otra fuente de origen es la revisión exhaustiva de la bibliografía y las investigaciones sobre el tema. Otra fuente es la consulta a expertos en el área. Y otra fuente, las líneas de investigación establecidas por las instituciones. Ahora bien, en el planteamiento del problema tenemos varios elementos. Uno de ellos son los objetivos de la investigación. Es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Hay investigaciones que buscan ante todo contribuir a resolver un problema en especial, y otras que tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica a favor de ella. Como otro de los elementos tenemos las preguntas de investigación.
podemos decir que las preguntas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Es necesario establecer límites temporales y espaciales en el estudio también, ¿no? Y durante el desarrollo de la investigación, nosotros sabemos que pueden modificarse estas preguntas originales y agregarse otras nuevas. De este modo, se cubrirán diversos aspectos del problema a investigar. Ahora, también debemos tener en cuenta que las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación, y cuando las preguntas son demasiado generales, no conducen a una investigación concreta. Ahora, otro de los elementos que tenemos es la justificación de la investigación. Bueno, sabemos que la mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito, y ese propósito debe ser suficientemente fuerte para que se justifique su realización, y es por eso que se establecen algunos criterios, ¿no? Una investigación tal vez ayude a resolver un problema social y a contribuir a una nueva teoría o a generar algunas preguntas de investigación. Y tenemos 5 criterios, ¿no? Uno es la conveniencia, ¿no? La conveniencia, que es decir, la utilidad de la investigación. Esto es, ¿para qué sirve? Otro criterio es la relevancia social, es decir, cuál es la trascendencia para la sociedad o quiénes se beneficiarán de los resultados de la investigación y de qué modo. Otro criterio son las implicaciones prácticas, es decir, ayudará a resolver algún problema real, tiene implicaciones para una amplia gama de problemas prácticos. Otro de sus criterios es el valor teórico, es decir, se llenará algún hueco del conocimiento, se podrán generalizar los resultados a principios más amplios, la información que se obtenga puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría, nos ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente, y qué se espera saber con los resultados obtenidos eh, en esta investigación. Pueden surgir ideas o recomendaciones a futuros estudios. Y el último de sus criterios es la utilidad metodológica, es decir, la investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos, nos ayudará a definir un concepto, ambiente, contexto o variable o la relación entre estas variables, puede lograr con ella las mejoras en la forma de experimentar con algo, o nos sugiere cómo estudiar más adecuadamente alguna población. Y viendo otro de sus elementos del planteamiento del problema, tenemos la viabilidad de la investigación. Debemos tomar en cuenta que la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que determinarán en última instancia los alcances de la investigación, pues deben ser accesibles, ¿no? Y como último de estos elementos tenemos las consecuencias de la investigación. Tenemos que tener en cuenta que es necesario que el investigador se cuestione acerca de las consecuencias del estudio. Es decir, debe preguntarse cómo va a afectar a los habitantes de la comunidad. La decisión de realizar o no una investigación por sus consecuencias, que por las consecuencias que ésta pueda acarrear, es decisión personal de quien la investiga, obviamente. Y bueno, esta ha sido la presentación. Quiero agradecerles y dejarles un mensaje. Si fallamos en prepararnos, nos estamos preparando para fallar.